El viernes va a estar la facu cerrada. ¿Ustedes tienen actividad los viernes o no? Sí. ¿Qué tienen el viernes? Ah, qué bueno. Ahora tenemos una licenciatura en ciencia de datos acá en la UNR en Rosario, que en realidad es la carrera de estadística. Le cambiaron un par de materias y la llaman ciencia de datos. Muy demandada últimamente. Se retrajo mucho la demanda de programadores y tareas de programación. Está bastante retrasada y se están reconvirtiendo mucha gente de la programación pura a todo lo que tenga que ver con datos, machine learning, big data, incluso ciencia de datos. Bien, ¿hicieron algo de pronóstico, algunos ejercicios? El 1 y el 2. Bien, vamos a revisar, le vamos a mostrar un poquito de cómo se presenta, cómo se ve esto. Bueno, creo que este es el 1, el 1.1 que pide de alguna manera trabajar. Tenemos los datos de meses de ventas, y tenemos los promedios móviles. Hay que tener cuidado que cuando uno trabaja con promedios o cuando trabaja utilizando datos para comparar y para ver sobre todo evaluación de error, manejarse con la cantidad de periodos equivalentes. O sea que si yo voy a trabajar en evaluar, tengo que trabajar con esa cantidad de datos, y no con todo el resto. Es decir, tengo que tener la cantidad de datos comparables. No, no utilizar, porque si no voy a tener una evaluación totalmente sesgada por el tipo de utilización de datos que tiene. Y bueno, después la idea de este problema era chequear un poco promedios móviles frente a el método de suavización exponencial simple. El método de suavización exponencial simple o nivelación exponencial simple, también lo van a ver en mucha bibliografía, es eh, uno de los métodos más utilizados en el cálculo del pronóstico. Tiene una particularidad de la suavización exponencial simple, que trabajamos con serie de datos que no tengan ni tendencia ni estacionalidad. Y como ustedes van a verla, o como ya han visto la función, si quieren vamos a buscarla y la presentamos, este, vamos vamos a ver qué es la información que maneja y cómo la guarda. ¿Mm? Ahora la vamos a mostrar para que ustedes vayan manejándose con esa información. Denme un segundo que ya lo presentamos.
Miren esta serie de datos y yo ya los estoy con ustedes. Hemos visto, pero ahora vamos a pasar a lo que son los métodos. Dijimos serie estacionaria, estimación de los parámetros, esto habíamos visto. El error de pronóstico, la evaluación del método de pronóstico con el error, la simulación de modelos de pronóstico, la función pérdida y ver cuál era el error. Y en este caso, que lo único que me pide el ejercicio es hacer promedios, eh, no nos pide filtrar datos atípicos o limpieza de datos, como lo llaman algunos de ustedes.
sacarle tendencia y estacionalidad, mirar qué tiene la serie de datos, sino aplicarlo. Aplicar el método de promedios móviles simples es el peor de los métodos en cuanto a todos los periodos le da el mismo peso. Entonces no es el método ni siquiera el más adecuado. Cuando saco un promedio, yo estoy ponderando a todos en forma igual y el menor valor y el mayor valor tienen el mismo peso estadístico. Entonces, este no es un buen método para trabajar. Sin embargo, a veces las situaciones obligan a sacar un promedio. Para sacar un promedio tendría que ver que la información que tengo, todos los datos que tenemos están en un rango aceptable para trabajar. Y cuando se utiliza y para series demasiado grandes, muy aleatorias, no tienen una estacionalidad importante y se utiliza a veces para minimizar la desviación estándar y demás. Este sí el que más se utiliza, que sería el modelo de suavización simple. Donde ustedes ven es un modelo que es muy parecido a lo que sería un promedio móvil ponderado, pero se le da mucha importancia al error, porque si ustedes miran el pronóstico de mañana igual al pronóstico que calculamos hoy, por un coeficiente que mide el error que cometí hoy, porque ya conozco el dato de la demanda de hoy y el pronóstico que hice para hoy. Ese alfa puede variar entre 0 y 1. Si nosotros decimos que ese alfa vale 0, es que el promedio para mañana, perdón, el pronóstico para mañana es el mismo pronóstico de hoy. O sea, no le estamos dando participación al error directamente. Esto es 0. Si vamos al otro extremo y le damos al alfa un valor 1, ¿qué sucede? Le damos el 100% de participación al error. Si acá ponemos el 1, vamos a encontrar que pronóstico de hoy con pronóstico de hoy se cancelan y queda que la pronóstico para mañana es la demanda de hoy, o sea, la venta de hoy. Es decir, esa es la suavización exponencial simple. ¿Qué hace la suavización exponencial simple? Va siguiendo, de alguna manera va ponderando el error. El problema es que este coeficiente, ¿cómo llego a determinar este coeficiente? Bueno, hay varios modelitos para trabajar con este coeficiente. ¿Cómo determinarlo? Es el coeficiente que no me implica mayor compromiso sería tomar un alfa de 0,5. Si yo tomo un alfa de 0,5 a lo largo de mi cálculo de pronóstico, siempre le voy a dar al error el mismo peso. Bueno, ¿cómo calculamos el error? Es como siempre, y como dice acá la diapositiva, es uno de los métodos que más se utiliza. Usar un alfa alto, es decir, cercano a 1, con series muy suaves, y un alfa bajo con series muy aleatorias. Es obvio, dándole mayor o menor importancia al error, depende el tipo de serie de datos que tengo. Si tengo un alfa alto, reacciona rápidamente a la tendencia, sin bien es un método no recomendado para trabajar con tendencia. Para nada es recomendado trabajar ni con tendencia ni estacionalidad. Eh, Retrasa obviamente la tendencia, ¿eh? Y para optimizar ese alfa, bueno, uno puede hacer una prueba minimizando el, el error, el error cuadrático médico, la media de la desviación estándar del error. ¿Eh? Se aplica mucho, se utiliza mucho. Lo están utilizando, no sé, empresas que fabrican ropa, zapatillas, para muchos bienes de consumo de moda se utilizan.
más allá que un método de pronóstico. Lo van a ver como método de suavización o nivelación. Simple. Acá tienen una demanda, fíjense que es una demanda, una serie de datos tranquila, le diría un analista de datos financiero. Es una serie tranquila y para este tipo de serie de datos se puede trabajar en forma muy, muy simple. Si hacemos el correlograma, estableciendo los límites de control que me da el modelo, esta va a ser la distribución que tienen los residuos. El uno que están haciendo es eso justamente, marcar la diferencia entre promedios móviles y suavización exponencial simple, porque son métodos que compiten en la aplicación. Es decir, vamos a ver que la suavización exponencial simple, si están elegidos bien los parámetros, es siempre la recomendada. Vamos a dejar de compartir esto y vamos a ir a los ejercicios. Bueno, visto la función de suavización exponencial simple, lo que nosotros tenemos que evaluar es justamente, acá tenemos promedios móvil que me pedía el ejercicio de A3, es decir, cómo se calcula, y bueno, tomo estos tres y calculo el promedio. Tomo 5 y calculo el promedio. Tomo 7 y calculo el promedio. Así se trabaja en promedios móviles. Se va descartando uno, se va descartando, bueno, se descartan 3, se descartan 5, se descartan 7 y 9. Piensen también que si tengo 16 datos y voy a trabajar con un promedio móvil de 9, me van a quedar muy pocos datos para contrastar y para evaluar el error. Por otra parte, el ejercicio que me pide. Cuidado, estos son ejercicios, no son problemas. Dijimos, ¿qué diferencia hay entre un problema y un ejercicio? El ejercicio lo único que implica es el trabajo numérico del modelo con el cual vamos a aprender o a conocer. En cambio, un problema ya es otro tipo de situación donde no conocemos el resultado, donde podemos utilizar un montón de herramientas y, y bueno, es una situación que nos sorprende. Ese sería el verdadero problema. Lo que vemos nosotros en una evaluación es una mezcla entre un ejercicio y una situación problemática. Le quería comentar que los métodos, los modelitos de la herramienta de inteligencia artificial trabajan muy bien el tema pronóstico, sobre todo nivelación o suavización exponencial. Les propongo a ustedes que después de esta horita hagan, utilicen cualquiera, el ChatGPT, DeepSeek, Copilot, Gemini, lo que quieran, la herramienta que quieran, y coloquen este enunciado y vean cómo trabaja y los resultados que tiene. Y contrastanlo con lo que ustedes hicieron manualmente con una planilla de cálculo. El utilizar la planilla de cálculo, cuando uno está trabajando para aprender este tipo de modelos o este tipo de cálculos, siempre es muy ventajoso. ¿Por qué? Porque uno puede operar, uno puede calcular, uno puede tener en cuenta y ve cómo trabaja el modelo, puede reacomodar el modelo. Cuando uno ya está práctico y ya conoce la particularidad de cada uno de los modelos, puede tranquilamente darle esa tarea a esta herramienta de la mal llamada inteligencia artificial. Ayer tuve una pequeña charla con Laura Kili sobre qué cositas podríamos ir avanzando en la carrera
para utilizar mucho más esto. Como comentario le digo que ayer tomamos evaluación de ASI, de la ex Administración de Recursos, y uno, en realidad dos, pero uno de los estudiantes aplicó y utilizó toda esta herramienta de inteligencia artificial y realmente la supo utilizar y dio un muy buen examen. Yo creo que uno tiene que aprender a usar esta herramienta. Ahí va a estar la gran diferencia entre un profesional y otro, de cómo usa la herramienta que dispone. Siempre en la vida real uno evalúa y mira con agrado aquella persona que sabe utilizar la herramienta que dispone. Desde un mecánico, un albañil, un electricista, bueno, un ingeniero también. Cómo utiliza y utiliza bien y sabe utilizar las herramientas. Yo creo que esto hay que conocer muy bien los modelos, ver en qué entorno me sirve y todo lo que sea cálculo. Hoy en día los profesionales de la electrónica que trabajan automatización, automatismo, lógica, este, no calculan ya transformada de Lagrange ni trabajan con esos modelos matemáticos tediosos y muy densos. Conociendo y planteando bien el problema y cómo funciona el modelo de automatismo que quieren implementar, la resolución, más que nada numérica, está a través de esta herramienta. Bueno, si utilizamos alfa 01, alfa 03, alfa 05, 7, 9, parece que hizo el ejercicio, le gustan los números impares, podemos ir calculando. Siempre el primer cálculo, el error va a ser cero porque empezamos a trabajar con la función. Recién podemos empezar a calcular en el segundo periodo a analizar. Fíjense que con alfa 01, alfa 03, 05, el primer valor siempre es el mismo. ¿Mm? Segundo también. Es decir, empezar a pronosticar y miren la diferencia entre los resultados de estos métodos de pronóstico. Si aplico promedios móvil, bueno, si uso tres periodos, miren que el resultado que me da 24, 5 me da 49, 7 56 y 9 me da 52. Hay una diferencia muy grande, casi mayor al 100% entre un valor y otro. Es decir, ¿cuál de los modelos es el que adopto para tomar una decisión racional? Bueno, dijimos que íbamos a tomar el que menor error presente. El trabajar con el error es muy interesante, pero siempre es como yo digo, a veces es forense. Tenemos que esperar que pase la situación real para poder conocer y trabajar con el error y poder estimar y decir qué tan bueno es el pronóstico o el método que hemos aplicado. Por eso la teoría de trabajar con el error es muy buena, pero tiene esa condición. Por otro lado, la suavización exponencial simple nos da valores desde 45,53 a 26,68. Y de nuevo, empezamos a trabajar con el error. Acá tenemos un error medio, tomando siempre del tercero al 16, del tercer dato al 16, eh, de 19,24, 5, y la desviación estándar de 35,22. ¿Cuál de todos estos elegirían ustedes como el método más adecuado con la información que tenemos? Los escucho.
Bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero elegiría el de menor error, por ejemplo. Bueno, pero ¿cuál? ¿El menor error medio o la desviación estándar del error? La desviación estándar. ¿Por qué? Intuitivamente me parece que voy a tener menos posibilidades de equivocarme, ¿Por qué? porque voy a estar acotado entre dos valores, digamos, ¿no? La izquierda y la derecha, digamos. La izquierda y la derecha. A ver, llevarlo a un Porque en términos, lenguaje matemático, bien, estadístico. en términos reales, por ejemplo, el promedio no siempre me da una lectura real. Alguna vez me acuerdo haber escuchado a la profesora que nos enseñaba estadística que el valor medio no siempre es algo que se puede llevar al terreno real o práctico. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la cabeza de uno tiene una bolsa de hielo y los pies, no sé, están dentro de un balde con agua hirviendo? O sea, puede ser peligroso en algunos aspectos, digamos. Sí, el ejemplo no es el más feliz, pero tiene que ver con lo que dijimos antes, es decir, Claro, descartando el promedio móvil y el promedio. El promedio te da el mismo peso estadístico a todos los valores, entonces el menor valor y el mayor valor tiene estadísticamente el mismo peso. Por eso los promedios, si bien es interesante calcularlo, no sirven para tomar una decisión rápida. La desviación estándar del error, en este caso, que no sabemos que estamos pronosticando, es la más importante. En el caso de que trabajemos con un producto o un servicio real, ahí también nos va a interesar el signo del error. Como lo hemos dicho antes, no es lo mismo equivocarse este, calculando que tener una deficiencia. Estamos pronosticando. Y de acuerdo a esto, el que tenía el menor desviación estándar del error era el alfa de 0,1. Y mirando la serie de datos, ¿m? Mirando la serie de datos, ahí están las distintas posibilidades. ¿Eh? Mirando la serie de datos, uno se da cuenta que un alfa chico, es decir, dándole poca participación al error, tiene significancia en la serie de datos. Esto que estamos diciendo no lo podemos aplicar mucho porque, reitero, ver una serie de datos depende mucho de la subjetividad del analista. Lo que nosotros tenemos que ofrecer es una respuesta racional y calculada de la decisión que tomemos. En ese caso, bueno, volver a la desviación estándar del error es lo importante. Y acá hay una forma de cómo calcular el alfa. El alfa a veces se puede estimar teniendo en cuenta 2 sobre el número de periodos equivalentes más uno. En el caso que yo tome 9 periodos equivalentes, 9 más 1 es 10, sería 2 sobre 10, sería 0,2. Es decir, eso, por ejemplo, lo van a encontrar en el libro de Munks, eh, esta forma de calcular el alfa, y en otra bibliografía también. Pasemos, ¿alguna pregunta sobre el ejercicio uno? No, esto es directamente arrastrar, calcular y- y calcular la desviación estándar del error, es decir, no hay otro problema. Pasemos al ejercicio 2. Ejercicio 2, ¿qué pide? A ver, Fabric. eh, no lo vi, por eso lo tendría que ver ahora recién. Ah, bueno, pero Disculpe. tenés los meses de un año, tenés indicadores y te pide establecer un método de pronóstico con los indicadores y trabajarlo de esa manera, ¿no? Es decir, eso es lo que te va pidiendo cada periodo. Tenés esta
la curva de datos y bueno, de calcularla cada uno. Si esto también, yo sé que ustedes saben manejar Excel o planilla de cálculo, Calc, la que quieran, que más o menos tienen las mismas funciones, y uno se puede parar en un punto eh, y puede agregar, bueno, etiqueta, calcular la función de la curva, puede hacer determinadas cuestiones con la planilla de cálculo que es muy interesante, ¿no? El ejercicio 3 también, lo mismo, ¿eh? Tenemos consumo, tenemos 10 años, tenemos la función de una recta. Esto es lo que decíamos que uno puede este, trabajar con la función de una recta. Esto es muy simple. Excel tiene esta herramienta que te permite graficar directamente la curva y darte la función, escribirte la función de esa curva y con la función poder estimar y calcular. ¿Se puede de alguna manera pronosticar con una curva de tendencia? Dijimos que sí, pero el error que implica, si uno utiliza distintos medios, distintos modelos para pronosticar, van a encontrar que el error que podemos tener es mucho mayor cuando tratamos de usar este método de pronóstico. El método de pronóstico aplicando curva de tendencia no es el más recomendado ni el más feliz. Piensen ustedes que, bueno, acá también pueden trabajar con distintas líneas de tendencia. Si ustedes revisan un poco eh, este, Excel, van a encontrar que pueden trabajar con distintas líneas de tendencia. Es decir, si ustedes quieren, pueden, no sé, eliminar esta y volver a calcular eh, la serie de datos marcándola y agregar, qué sé yo, línea de tendencia y la agrega de nuevo, pueden cambiarle el color, pueden hacerlo lo que quieran. Para analizar eh, curvas y para trabajar, yo les recomiendo una planilla de cálculo porque con esto van a aprender. Los paquetes que se utilizan hoy en día son muy, muy buenos, muy buenos. Se puede trabajar también con simulación, se pueden hacer un montón de este tipo de, de actividades, pero para aprender a trabajar, la planilla de cálculo es la más recomendada. Y bueno, acá tienen los distintos ejercicios como para trabajar, están todos resueltos, yo lo tengo todo resuelto, no se los voy a compartir para que lo hagan ustedes. También sería interesante que, como ustedes van a tener que resolver este tipo de problemas en una evaluación, lo hagan ustedes, aprendan a utilizarlo. ¿Preguntas hasta aquí? Profesor, todo esto entra en el examen, dijo, ¿no? Y Todo esto, todo el problema va a ser de pronóstico, así que todo entra en el primer parcial. ¿para cuándo la fecha, profesor, tentativa? Eh, pe, 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 pe. Si todo viene, nosotros retomamos clases el 21 de julio, lunes 21 de julio. Ya dijimos que iba a ser para la segunda semana de julio. Sería miércoles y jueves. Dijimos que el miércoles haríamos la parte práctica, que la harían ustedes por ordenador, así como están trabajando hoy. Y el jueves haríamos las preguntas de teoría a libro cerrado en clase. Así usamos los dos métodos, lo mejorcito de dos métodos. Una cosa que puedan trabajar solos en casa o en donde estén, con el ordenador a mano,
que una vez resuelto el ejercicio me lo van a mandar directamente al correo, al mismo correo por el cual le va a llegar el problema. Y la parte de teoría son 5 preguntitas conceptuales que sirven para regularizar, la resolución del problema sirve para promover, que lo van a hacer en forma presencial. Todo el examen presencial, por supuesto. Perfecto. No, Segunda, se- no, a ver, pará. El examen va a ser virtual la parte práctica. Es decir, van a tener que estar con cámara abierta, eso sí, pero todo entiendo. para una constatación nada más. Y la parte teórica, escrita, individual, que son 5 preguntas conceptuales, va a ser en forma presencial. O sea, el miércoles van a hacer la práctica, miércoles, según esto, si seguimos todo bien, miércoles 16. 30. Ah, miércoles Claro. 30, perdón. Perfecto. Miércoles 30 de julio, la parte práctica por ordenador virtual y el 31 la parte teórica presencial a libro cerrado. O sea, sentadito como de costumbre, tema uno, tema 2, 5 preguntas conceptuales. Uno van a Muy tener que bien. resolver un problema, no un ejercicio. Un problema de pronóstico. ¿Mm? No, estos son ejercicios. Esto es para ver cómo funcionan los distintos modelos y los métodos, ¿eh? Y amigarse un poco con la presentación y la forma de cálculo. ¿Sí? Muy bien. Bien, acá están todos. Yo les sugiero que los hagan. que pero que lo hagan ustedes, no que lo copien, no se los pasó porque la misma grilla que se utilizó el año pasado, pero les sugiero que los hagan. Si no, bueno, van a tener problemas para tratar de resolverlo, ¿no? Siguiendo con los distintos métodos, acá hay una diferencia, justamente el ejercicio primero que tienen en la práctica es para ver. De la serie de datos, que es la que tiene mayor variabilidad, con el método de pronóstico de promedios móvil, con el método de suavización exponencial simple. Acá no está en colores, pero ustedes lo pueden trabajar tranquilamente en colores. Existen también los promedios móviles dobles. Los promedios móviles dobles trabajan a 2 niveles. Uno que se modela tendencia, y después calcula el pronóstico. Es decir, que el promedio móvil dobles, que no el de 2 parámetros, sino doble, trabaja modelando tendencias. Se puede aplicar en series con tendencia. Recordemos que dijimos que promedio móvil simple no era recomendable para trabajar con tendencia ni con estacionalidad. Ventaja es cuando únicamente existe o cuando existe mayoritariamente aleatoriedad y tendencia. Si agrego otro patrón está presente en la serie de datos, no me conviene utilizar este método de pronóstico. Recuerden que los pasos que el libro de Hanke les pide antes de iniciar la etapa de cálculo de pronóstico es primero la limpieza, es decir, verificar la consistencia de los datos, agrupar la información, hacer un filtrado de outlier o de filtrado de datos y después recién determinar qué patrones tiene la serie de datos. Recuerden que los patrones son 4
estacionalidad, tendencia, ciclo y aleatoriedad. Tendencia y ciclo se miran juntos, se evalúan juntos. ¿Por qué? Porque la tendencia y ciclo en una serie de datos de pronóstico de demanda tiene que ver con la economía. Entonces se trabaja junto. Tanto sea una tendencia negativa como positiva, ciclo y tendencia tienen que verse juntos. Hay un método en particular que se llama el método de descomposición, que es muy interesante para conocer qué peso tienen esos datos dentro de la serie, es donde uno puede encontrar esta agrupación, tendencia y ciclo. ¿Mm? Tendencia y ciclo me van a dar la idea de cómo funciona económicamente o qué respuesta económica ha tenido esa serie de datos. Ustedes van a encontrar que los ciclos económicos antiguamente eran de 6 años, después fueron de 4, hoy prácticamente de 2, porque la economía está asociada a la política y la política tiene que ver con elecciones de medio término es decir, en el mundo generalmente esto se ve de esta manera. Más allá de nuestras características de nuestro país, donde la economía se ve fuertemente influenciada por otro tipo de medidas. Ejemplo, aranceles sí, aranceles no, retención, es decir, medidas que afectan una libre economía de mercado. Esto está, todo lo que ustedes ven en modelos racionales para tomar decisiones, el lote económico de compra, por ejemplo, que vieron tanto en operativa y tiene tanto uso, el lote económico de compra de Harris, que se doctoró con ese modelito, eh, es muy importante y es muy importante más allá de que si podemos o no comprar o trabajar con ese modelo, pero hay que calcularlo porque me da una idea del desvío que tengo, de qué tan importante o de la magnitud del desvío que estoy teniendo. Por eso el lote Profesor, económico, sí. el tema de los ciclos, cuando uno trabaja, por ejemplo, para el extranjero, ¿en ese caso son más largos, se los consideran más largos? No, fíjate que Trump con las medidas que tomó revolucionó toda la economía. Los ciclos realmente con los cambios políticos en el mundo son igual. Y uno porque no está pendiente mucho de la economía oriental, pero te puedo asegurar, yo tengo conocidos, gente que trabaja con la economía vietnamita, por ejemplo, y que es lo mismo, cambia un primer ministro, cambia un ministro de Economía, las medidas que son menos, a ver, menos impactante, puede ser, pero cada cambio de gobierno le da un sesgo diferente a su derrotero económico. Uno prioriza, qué sé yo, exportaciones de bienes de lujo, otro permite otro tipo de actividad, es decir, siempre hay un pequeño sesgo de medidas económicas. Eso lo estudian mucho más de vuelta. Una de las carreras lindas, una de los, a ver, sería una de las especialidades lindas de la licenciatura en economía es la econometría, es decir, medir todo esto. Es decir, y les puedo asegurar que es muy interesante y tiene que ver mucho, por ejemplo, no sé, cómo se determina el peso de petróleo. Es decir, la cantidad de petróleo en el mundo alcanza para tranquilamente para vivir otros 100 años sin molestarnos, pero hay otro tipo de indicadores que en este momento son importantes, como es la contaminación ambiental, el problema el cambio climático, todo ese tipo de situaciones que hacen que el consumo de petróleo se retrase. Pero tiene que ver con esto, es decir, la economía, que es una disciplina social, no es matemática pura, no es racional,
porque la economía se estudia desde lo social, no sobre lo... Utilizan modelos, sí, para estimar, para calcular, pero la economía como estudio es social. ¿Sí? Tiene que ver con la calidad de vida de una determinada población, con el manejo del recurso, con el ambiente. eh, Hay promedio, si vos tomás un pronóstico de demanda de principio de siglo XX que se hacían, 1910, por ejemplo, te decía que no iban a alcanzar los recursos para una población que estaba en franco crecimiento en el mundo. Decía que no se iba a poder comer. China con su famosa penalización por la cantidad de hijos que vos podías tener. Bueno, ese modelo en menos de 100 años cambió violentamente. Hoy el problema es otro, no tenemos gente. Y no vamos a tener gente, y no vamos a tener gente productiva para determinadas tareas. No vamos a tener. Ya los robots humanoides para tareas repetitivas o no humanoides automatizadas se están aplicando. FIA en Torino, Italia, armó toda una planta para autos eléctricos sin humanos. Es decir, los humanos están para tomar decisiones y para preparar el equipamiento, para la puesta a punto, pero no para producir. En producción es una línea totalmente automática, pero totalmente automática. Desde el doblado de chapas, soldado, pintura, armado de motores, es decir, hasta le han dejado algunas variables de diseño sujeto a estos modelos de la inteligencia artificial. Volviendo a lo nuestro, bueno, los métodos de suavización, ¿por qué se le llama suavización o nivelación? Porque realmente la serie de datos o el pronóstico que es resultado de esa serie de datos se va compasando, se va achatando, entonces se va nivelando. Es todo un método, repetimos, cuando tenemos aleatoriedad y tendencia, es un método simple de aplicar. La mayoría de los paquetes de pronóstico lo tienen. Lo tiene el Minitab, ProModel, Forecast Pro, lo tiene SAP, lo tiene Oracle, es decir, todos los modelos, los RP, Triton, Trifón, todos los paquetes para tomar decisiones en una organización, tienen este tipo de modelos porque son simples. ¿Eh? No modela estacionalidad. Acá dice que computacionalmente es más engorroso, pero no, no, hoy en día no lo es. ¿Mm? Hay que establecer dos parámetros, M y N, pero que tienen que ver con periodos, pero se puede ir probando, trabajando empíricamente y tratando de encontrar el que mejor se adapta. O sea, que si ustedes miran un poco van a encontrar que el pronóstico funciona en una curva donde está basado en tres valores. Bien, esta es la, la doble, el método de suavización, promedios móviles doble, y esta es suavización exponencial doble, que no es lo mismo, donde se hace una suavización de primer orden primero y una de segundo orden. Hay que tener en cuenta el nivel, la tendencia para poder calcular el pronóstico. De vuelta, los alfas van entre 0 y 1, y se trabaja al principio de la serie de datos ¿eh? Con S' igual a S2' igual a igual a I, o sea, igual a la demanda del primer periodo, para arrancar la serie, porque esto es una secuencia de cálculo. Y B1 es la media entre la diferencia de las distintas demandas, entre el periodo 2 con el 1 y el 4 con el 3. Y cómo se calcula la varianza del error.
¿Para qué es importante este modelo? Modela tendencia eh, y me da el nivel de la tendencia si es lineal. Es muy eficiente, encontrar un alfa óptimo es muy simple. De vuelta no tenemos el mismo problema, no modela estacionalidad, ¿eh? Pero si yo desestacionalizo la serie, que eso lo vamos a aprender más adelante, lo puedo aplicar. Es decir, yo acá puedo desestacionalizar la serie, o sea, sacarle la variable estacional, ¿eh? Y poder aplicar tranquilamente el método. Así. Este es otro método exponencial, el de Holt, que trabaja también con tendencia. Brown y Holt son la gente que trabajó mucho pronóstico. En el mundo econométrico no hay mucha gente que se ha dedicado a los métodos de pronóstico. Y hoy en día con la suavización hay una fuerte competencia entre suavizar o aplicar heurística o modelos de pronóstico ya preconcebidos. Lo interesante es conocer cómo va a ser la demanda en el periodo futuro. Y es válido utilizar todo tipo de herramientas. Aún así, las herramientas estas fallan. Y ojo, nosotros estamos aplicando pronóstico de demanda, nada más. Fíjense qué pasó con la boca de urna y los pronósticos en las elecciones porteñas. Es decir, la mayoría de las encuestadoras, el error fue muy grande, una sola acertó de 15, porque el tener el dato, ¿eh? Es lo más difícil. Es decir, a ver, ¿cómo construimos esa base de datos que nos permita calcular un pronóstico sólido y que esté fuertemente comprometido con la realidad? Ese es el problema más fuerte que nosotros encontramos cuando trabajamos en pronóstico. Hoy en día podemos aplicar un montón de métodos, podemos aplicar simulación, podemos probar con algunas herramientas de inteligencia artificial que pronostican bien, que se reservan el método que usan. A veces uno le puede pedir utilice tal o cual método, pero a veces tienen una pequeña cajita negra que ellos utilizan un método en particular. Qué sé yo, Vickers es una potente herramienta que se usa para pronóstico de demanda en la industria minera, que bueno, es decir, son productos especiales. Esta es la suavización exponencial de Holt, que trabaja de la misma manera, pero acá ya tiene dos parámetros, el alfa y el gamma, que te dice cómo empezar a trabajar con alfa y gamma. Es más flexible que la suavización exponencial doble porque nivela tendencia, ¿eh? Nivel y tendencia. Bueno, acá hago una recomendación si vamos a usar Minitab. Y la desventaja que necesito encontrar dos parámetros que combinen y que realmente estadísticamente sean compatibles. Sigue sin modelizar estacionalidad, ¿eh? Pero si yo lo desestacionalizo, puedo aplicarlo tranquilamente. Vamos a dejar hasta acá, pero les pido por favor que continúen y que lean el material que ya tienen y que hagan algunos ejercicios que son mecánicos y que jueguen un poco con la plataforma que quieran o con la herramienta que quieran para trabajar con esta inteligencia artificial. Prueben el mismo ejercicio, hacerlo con planilla de cálculo y presentárselo a esta herramienta para ver qué resultado encuentren. Y aprendan a pedirle y complementar datos. Nos vemos. Profesor, ¿qué le iba a decir?
Hay tanta información. Ah, el tema de su consulta, ¿para cuándo es o hay que ponerse de acuerdo con usted? Hay que ponerse de acuerdo, qué quieren hacer, qué quieren consultar, yo no tengo problema. Ah, perfecto, pero hay que primero mandarle un mail Sí, y ustedes deciden que, bueno, y que perfecto. deciden a ver si se están de acuerdo, si son varios, si uno solo. Es decir, la idea de esto es socializar y ver de qué Muy manera. bien. Pero yo les Ujú. sugiero que primero lean lo Bien, que tienen de, entre comillas, teoría, que no es mucho, léanlo y después hagan la práctica, jueguen un poco con esto y ahí recién hagan un dudario, un listado de dudas que tienen, un FAQ, y después charlamos. perfecto. Porque si Muy no van a bien. estar, es muy distinto cuando hacen una consulta para orientar cómo estudiarlo. Ya se lo estoy anteponiendo. La idea es que lean primero y recuerden que las preguntas conceptuales del primer parcial es todo lo que venimos charlando. Por eso les reitero que no dejen para último momento la lectura. Esto es muy simple, bastante interesante. Es un pantallazo de cómo funcionan los sistemas de gestión aplicada a la industria en dos o tres focos que nos parece interesante y utilizar toda la herramienta que tienen disponible. Acá no hay una veda instrumental. Todo lo que saben de operativa, todo lo que saben de simulación, todo lo que saben de estadística es válido. Es válido y útil. Y es más, deberían recordarlo. Ejemplo, un promedio móvil y una mediana. ¿Qué diferencia tiene la mediana? ¿Qué calcula una mediana? ¿Listo? Muy bien. Nos vemos. Nos vemos, profesor. Hasta luego. Chao.